Muy buenas, bienvenidos a este gran día de viernes. Para algunos termina hoy su jornada laboral, su semana laboral, para otros comienza. A todos ellos les instamos a que nos acompañen hoy en un programa que va a ser muy interesante, como siempre. Hoy es viernes y tendremos a los sindicatos acompañándonos y también al final del programa a Javier Sacona, que nos traerá su sección de entretenimiento. Vamos a comenzar también, como siempre, con nuestras portadas. Ahí lo ven, el diario El País abre con que Bruselas eleva su optimismo por la economía española, el paro crónico por encima del 20% y la fuerte deuda pública matizan los buenos augurios. La fotografía es para Merkel y Hollande. Los países europeos se niegan a armar a Ucrania contra Rusia. Pasamos al diario El Mundo, que también lleva temas importantes en su portada. Primero, justicia limita los poderes que Interior quería para la policía. Catalá modifica el anteproyecto de la ley de enjuiciamiento criminal e impide que el ministro del Interior autorice escuchas y que el ADN pueda ser recogido por los agentes sin asistencia letrada. También destacamos nosotros una noticia importante que lleva El Mundo en su portada. Monedero reconoce su deuda con Hacienda por asesorar a Venezuela. El número 3 de Podemos presenta una declaración complementaria para regularizar los 425.000 euros que facturó su empresa Caja de Resistencia Motiva 2. Pasamos a la portada ABC, ya saben, siempre un único tema, en este caso un titular. No a Grecia, Berlín tumba el plan financiero del gobierno heleno, se aferra a la troika y exige a Atenas que cumpla con sus compromisos. Vamos ahora a repasar la prensa local. Comenzamos por el diario El Faro de Ceuta, que lleva en portada una noticia relacionada con el pleno de ayer. El pleno anula la posibilidad de contratar luz y agua en casas ilegales. Aróstegui se ceba con el delegado del gobierno, al que acusa de causar este revés. También destacamos esa pequeña fotografía que lleva arriba la portada del Faro. Un año después de la tragedia de 6F, el caso sigue judicializado, con la duda de si será la Audiencia Nacional la que lo asuma. Pasamos al diario El Pueblo de Ceuta, y la ven la fotografía. La delegación del gobierno reconoce y premia la labor que desempeñan los voluntarios de Protección Civil, y destacamos un pequeño titular de Susana Román, la consejera de Fomento, que dijo que ningún inquilino de la promoción de Serrano Oribe se verá en la calle. Pasamos al diario Ceuta al Día, que vamos a destacar dos noticias de Ceuta al Día. La primera, también relacionada con el Pleno. El Pleno encarga a los abogados de la ciudad que busquen la solución más rápida para el asunto de Huerta Telles, y también Aróstegui desquicia a Vivas, que acaba igualando la defensa del territorio a los derechos humanos. Fue en un debate sobre la tragedia del 6F y esa marcha que se realizará el próximo sábado. Pasamos al último diario digital, Ceuta Actualidad, del que destacamos una fotografía también relacionada con el 6 de febrero. La marcha en torno a las víctimas del 6F en el Tarajal motiva un agrio debate en el pleno de la Asamblea. También destacamos que el PP rechaza pedir a la Unión Europea que no catalogue a Ceuta como zona rica, y el gobierno local revisará la adjudicación de los locales a Ferrer y compañía. Estas son las portadas de los medios nacionales y locales. En unos instantes estaremos aquí debatiendo sobre algunos de estos asuntos y sobre otros, también de actualidad sindical sobre todo. Nos vamos a publicidad. Muy buenas, pues ya estamos aquí en Gran Vía. Vamos a comenzar nuestra tertulia, nuestro debate. Tenemos, como siempre, con nosotros los sindicatos, a Ricardo Martínez. Ricardo, bienvenido. Muy buenas. Y hoy, por lo menos para mí, es nuevo Ángel Lara. Ángel, bienvenido también aquí a nuestra televisión. Yo sé que tú has venido otras veces, pero conmigo no. Conmigo siempre he tenido aquí o a Emilio o a Manuel, a Manolo. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Bueno, vamos a comenzar hablando de un asunto que a mí siempre me llama mucho la atención, que es curioso, que es esa encuesta del CIS, que ayer no pudimos comentar porque no hubo programa, pero hoy sí quiero por lo menos que demos algunas pinceladas, ¿no? Esa encuesta, ese barómetro del CIS, que decía que en el próximo noviembre el PP volverá a ganar las elecciones con aproximadamente un 27-28% de los votos. El segundo sería Podemos con un 25-24%, y tercero sería el PSOE, que cae en torno a un 20%. Es curioso también porque precisamente el PP, que si tú miras en los datos de simpatía, estimación de voto directo y tal, es la tercera fuerza, al final cuando hacen la famosa cocina termina siendo la primera. ¿Cómo lo ves, Ricardo? Pues es extraño, pero yo el otro día en una conversación, anoche creo, en una conversación con un amigo por el Facebook, hablando de política y tal, un amigo decía: no me gusta el Partido Popular, pero lo voy a votar para apoyar a la derecha, para que no gane Podemos. Entonces, de la misma manera que hay muchísima gente que dice: voy a votar a Podemos para castigar a la izquierda, para castigar a la derecha, para castigar al PP o al PSOE. Entonces, las encuestas hay que darles el valor que tienen, hay que mirarlas siempre con mucha prudencia, ¿no? Y me da la sensación de que el repunte del Partido Popular es consecuencia, en gran medida,
de la política esta que han hecho de comunicar a la gente que si llega Podemos pues va un poco a descalabrar el país, ¿no? Que esa estrategia del miedo, ¿no? Que efectivamente, que a mí no me gusta llamarla así, no me gusta llamarla estrategia del medio, es simplemente intentar contraponer, claro, es intentar contraponer que conmigo vais a estar mejor que con los otros, o conmigo estáis mal, pero con los otros vais a estar peor, ¿no? Entonces no es que sea miedo, es sencillamente, pues hombre, intentar valorar las cosas que nosotros decimos y las cosas que dicen los otros, y cuando nosotros hablamos, nosotros, yo no estoy hablando en nombre del Partido Popular, sí, ¿vale? Por si acaso, pero cuando habla el Partido Popular y dice es que los otros van a destruir el país, van a destruir la economía y tal, pues ya es la credibilidad que cada cual le dé, ¿no? Creo que las franjas de edad o de simpatía que tiene cada partido son muy distintas. Es muy importante valorar eso, ¿no? La gente jubilada, los empresarios, los autónomos valoran más al Partido Popular o les llegan más de cerca al Partido Popular, y la juventud pues parece que tira más hacia otro tipo de partido, no hacia Podemos o hacia PSOE, Izquierda Unida y tal. Entonces yo creo que ahí es donde está un poco el foco, ¿no? Por un lado la campaña que se ha hecho, y por otro lado ver las edades de la credibilidad que le da cada cual al discurso de cada uno, ¿no? Decías tú, ¿no?, que no deja de ser una encuesta, un barómetro, claro. Pero bueno, en este caso el CIP, desde mi punto de vista, sin que yo quiera tampoco defender al centro de investigaciones, bueno, suele tener bastante credibilidad en el sentido de que al final suele cumplirse bastante o acercarse bastante a lo que realmente pasa. ¿Cómo ves tú este asunto del CIP? Bueno, en principio, pues la ascensión del partido este de Podemos, evidentemente hay un gran descontento. Hay un gran descontento, hay mucho paro, hay mucha gente con muchas necesidades que no se ven reflejadas ni en la política que ha llevado tanto el PSOE, que creo que es el gran castigado, como el Partido Popular. Entonces va ascendiendo, lo estamos viendo día a día, va escalando puestos, precisamente por eso. Quizás este partido está creado a la sombra de estos dos grandes partidos, que han sido el PSOE y el Partido Popular, ¿no? Con este descontento, estas masas de gente descontenta, que además lo están pasando muy mal, pues miran hacia un partido que le pueda dar un poco de esperanza, ¿eh? Y por otro lado, el PP, yo, igual que aquí el compañero del CSIC, estoy sorprendido que siga como primera fuerza política. Y aquí el análisis lo hago desde mi perspectiva sindical y desde mi perspectiva de la sanidad, y no solamente de la sanidad en Ceuta, sino del entorno de la sanidad, con los grandes recortes. Hay que tener en cuenta que en el trabajo sanitario, ¿no?, a nivel nacional se han despedido gran cantidad hablan en torno entre 30 y 40.000 trabajadores de la sanidad, y no me explico cómo todavía la gente lo pueda marcar o lo pueda en intención del voto sea la primera fuerza política. A mí desde luego me sorprende. Introducías tú ya ese asunto de los recortes, que pensábamos hablar un poco más adelante, pero bueno, ya que has entrado tú en él, vamos a hablarlo, los recortes sanitarios, quiero decir. Efectivamente, yo me ubico en el recorte en el tema de sanidad. No solamente ha sido en sanidad, ha sido en el resto de la administración pública, porque además el PP precisamente se ha cebado con las administraciones públicas, con los funcionarios públicos, que es donde le ha metido o le ha implantado grandes recortes. Sí, pero el PP en el mensaje como que, por lo menos desde mi punto de vista, que no ha habido tal recorte, sino que se han amortizado algunas plazas, que se ha, digamos, optimizado lo que ya había. Y ellos no venden como que se ha producido el recorte, aunque yo entiendo que efectivamente, si uno mira puestos de trabajo, sí que hay bastantes menos puestos de trabajo. Creo que han sido 400.000 más o menos lo que se han perdido en estos años de amortizaciones y tal, en todas las administraciones públicas. Prácticamente un 10% del total de empleados públicos, del total, o sea, militares, policías, de todo lo que hay, prácticamente el 10% es lo que se ha venido abajo. Claro que lo que han hecho ha sido, no han despedido funcionarios, si es a eso a lo que ellos se refieren, funcionarios de carrera. Sí, eso es lo que ellos dicen, no se ha destruido empleo. Claro, sí se ha destruido mucho empleo. Ahora mismo, precisamente en materia de sanidad, o sea, en el ámbito de sanidad, pues se han perdido 6.900 puestos, 6.800 puestos de trabajo en plena campaña de la gripe. O sea, en pleno invierno, pues 6.800 trabajadores en la sanidad pública, porque sí, pero son bajas de la seguridad social. Eso sí es destruir empleo, además de un golpe. Entonces, ellos hablan de que no han quitado de en medio funcionarios de carrera porque no los han echado, sino que sencillamente se han jubilado y no se les ha cubierto la plaza. Por ejemplo. Han fallecido y no se les ha cubierto la plaza, se han trasladado, han renunciado o cualquier historia. Sí, la cuestión es que, de reposición. Efectivamente, se ha generado una vacante y esa vacante no se ha cubierto. Lo que se ha hecho ha sido amortizarse. Entonces eso es perder puestos de trabajo, porque lo que antes hacían entre 3, pues ahora lo tienen que hacer entre 2 o 1. Eso es así de sencillo. Eso es perder puestos de trabajo y perder calidad en la atención al público.
sin más, o sea, ellos lo que lo llamen como quieran, no es que hemos optimizado los recursos, no, ustedes no han optimizado los recursos, lo que han hecho ha sido deprimir las plantillas de los centros de trabajo de la función pública en general, y en particular donde más daño se ha hecho es precisamente donde la atención es directa, como en la sanidad, por ejemplo, o en la educación, o en la justicia, donde pues, es que es fundamental que haya cuantos más mejor, porque la atención llegará y alcanzará a mucha más población. Yo es que, de verdad, cuando hablamos de empleados públicos, tengo la sensación de que son una pandilla de criminales que se están aprovechando del Estado y no es, en absoluto tiene nada que ver con eso, aunque se les haya querido criminalizar y culpabilizar en muchos casos de la situación de crisis que vive hoy el país. Ellos son la policía, los bomberos, el médico, el enfermero, el celador, son, incluso en muchos centros, en muchas ciudades son los que recogen y limpian la calle. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿De qué es lo que se pretende eliminar? La atención, el estado de bienestar es lo que se pretende eliminar cuando se hacen este tipo de recortes, ¿no? Entonces, pues sí, sorprende lo de que el Partido Popular siga siendo la primera fuerza. La primera fuerza. Claro, tú decías ahora eso, ¿no?, de la tasa de reposición, pero yo creo también, y lo hablaba ayer con Ángel, se ha eliminado muchos puestos de trabajo temporal, es decir, no solo no se han cubierto plazas que han ido desapareciendo, sino que encima trabajo temporal, interino, bueno, personal laboral. Efectivamente, concretamente en sanidad se ha destruido mucho empleo temporal, en las comunidades se han despedido muchos interinos, se ha privatizado mucho, mejor dicho, a ellos no les gusta la palabra privatizar, la palabra externalizar, utilizan el término externalizar, han utilizado en otras comunidades algunos resortes modificando el estatuto marco, la función de lo que serían las unidades de gestión clínica, que no son más que microempresas o pequeñas empresas dentro de los hospitales, que bueno, hay experiencias ya de largos años, como son el caso de Andalucía, que prácticamente no afecta a la relación contractual con el personal, siguen siendo estatutarios, pero en otras ha significado precisamente una privatización encubierta y fundamentalmente una bajada en lo que sería en los derechos y las condiciones del personal que presta servicio en ella. Eso termina cuadrando también con la situación que se produce ahora, y digo porque creo que es una buena metáfora con todo lo de la hepatitis C, ¿no? Y como tú decías también con la gripe, hay una epidemia de gripe, y en el peor momento, es decir, cuando se sabe que va a haber más atención, que suele ser el invierno, no el verano, se despiden más trabajadores. Se despiden más trabajadores, no se renuevan, o se despiden o no se renuevan y no se contratan todas las necesidades que tienen, como decía Ángel, ¿no? O sea, es que es un interino. Yo soy personal interino. Un interino es alguien que cubre una vacante que la administración entiende como necesaria para dar la atención al público que se precisa en ese momento. ¿Qué está sucediendo? Que esas vacantes se quedan vacías y no se cubren con el personal necesario. Entonces, volvemos a lo que yo decía al principio. Te jubilas, falleces, te pones enfermo y no cubren esa necesidad, con lo que al final tienes muchos menos recursos en materia de personal para atender a la gente. Hemos visto por ahí, o sea, no solamente ahora con el tema de la gripe, hemos visto por ahí hospitales en los que se han puesto pupitres en salas gigantescas para dar la quimioterapia a la gente que enferma de cáncer. ¿Y por qué? Porque no hay instalaciones. Sí, instalaciones sí hay, lo que no hay es personal para cubrir esas instalaciones, para atender a la gente con dignidad, que es lo que se debe hacer, porque yo no creo que tener que estar un par de horas o 3 o 4, el tiempo que haya que estar allí enganchado a un gotero, sí, recibiendo aquello cuando uno se encuentra en una situación de enfermedad tan grave como es el cáncer, pues eso me parece que es un trato inhumano, indigno de una sociedad como la nuestra. Y sin embargo, se está produciendo por esto, porque se recorta en personal, se recorta también en cosas como el tema de la hepatitis, ¿no? En medicación o en el acceso a medicamentos, y eso lo que está generando es una desprotección social, que al final es para lo que están los empleados públicos, ¿no? Para proteger a la gente y para darle servicio, para servir a los ciudadanos, ¿no? Yo creo que objetivamente se puede casi afirmar que la calidad, por lo menos del servicio sanitario, que es donde más puede trabajar Ángel, la calidad se ha mermado en los últimos 5 años. Evidentemente, hay menos personas cubriendo los mismos servicios, la misma población, evidentemente la calidad disminuye, pero es que eso es matemático. Si antes eran 10 y ahora son 5, evidentemente. Aparte, lo peligroso de esto, y además ha ocurrido también en otras comunidades, es que lo vas haciendo progresivamente a lo largo de unos años, va mermando la calidad que tú estás dando, y por otro lado justifica unas posibles privatizaciones, diciendo que bueno, que en el sector privado el tema sanitario se ha dado en la Comunidad de Madrid, que es donde empezaron
con este tema, efectivamente, y bueno, justificas pues la creación de hospitales o grandes complejos hospitalarios, o decir aquello de que el sistema privado funcionaría mejor que el público, cuando además no es cierto. Hay infinidad de estudios, es más costoso, el sistema sanitario que tenemos en España, que es eminentemente público, está reconocido como de los mejores del mundo, y además a un costo muy inferior que otros países del entorno europeo. Entonces, también se ha hecho esto, pienso yo, que un poco para justificar esto, para justificar el paso a poder hacer un trasvase al entorno privado. Se ha parado, tuvimos aquí un envite muy fuerte, sobre todo en la Comunidad de Madrid, se consiguió parar con esto de las mareas blancas, que bueno, que quizá ahí supuso un punto de inflexión, y estos señores que están los primeros en las encuestas del CIS, pues parece que echaron el freno por lo pronto. Sí, de momento. Sí, porque estamos muy cerca de elecciones y no se sabe, nunca se sabe bien a qué responden las acciones que toman. Y ya que estás tú aquí, Ángel, te quería preguntar, igual tú también estás informado, Ricardo, en Ceuta se habló de la implantación de esas unidades de gestión clínica, esa privatización o externalización, no sé cómo está ese asunto, porque se habló en su momento y un poco que se metió después debajo de la alfombra, por decirlo así, para que no se supiera nada más. Ese y otros temas, vamos a ver. En materia de negociación colectiva, nosotros dependemos de Madrid, hacemos la negociación a través de mesa sectorial. Y es curioso que a finales de año se habló de una serie de temas con una prioridad diversa, ¿no? Entre ellos estaban las unidades de gestión clínica, estaba el concurso de movilidad o concurso de traslado, y había una serie de temas que además parecía que el Ingesa tenía mucha prisa por resolver en el primer semestre del año. Yo creo que es algo, bueno, creo no, es una estrategia electoral. Ahora mismo la negociación colectiva ya llevamos tiempo, ¿no? Pero me refiero a la entrada de este año, está prácticamente paralizada. Ahora mismo el Ingesa no resopla por ningún lado, y yo creo que se debe a una estrategia estrictamente política. La unidad de gestión clínica, ya lo he dicho hace un rato, pueden ser, es una herramienta más, ¿no? Y bueno, también es el enfoque que le dé. Tenemos el caso de Andalucía, donde llevan 20 años funcionando con unidades de gestión clínica, y su implantación, como yo he dicho, no ha afectado ni a los usuarios ni le ha afectado al personal que trabaja allí, y parece que es un elemento bueno, que además te hace efectivamente útil y hace que los recursos los optimice. En otros sitios, como han podido ser en Galicia, no han sido así, y han aparejado un recorte, aparte de un recorte, una privatización encubierta. Aquí en Ceuta no sabemos. Efectivamente, porque tampoco tenemos ningún documento base que nos oriente de qué proyecto, cómo van a ser. Entonces ahora mismo estos temas y el resto están acallados. Acallados, y el Ingesa yo creo que se debe todo a una estrategia política, hasta que bueno, no vayan produciéndose los sucesivos comicios electorales, pues conforme vayan, o mejor dicho, conforme vayan produciéndose, así irán actuando. El Ingesa, especialmente, Ricardo, tengo entendido que no es un ente especialmente transparente con los sindicatos aquí en Ceuta. No sé si tú especialmente tienes mucha relación con ellos o alguien de tu sindicato. Hombre, tengo mis compañeros que son los que llevan sanidad, ¿no? Que llevan el sector, pero en general ningún sector, o sea, todo lo que depende del Estado, lamentablemente, como es la situación del Ingesa y la situación de enseñanza y la situación de justicia, que son competencias que, por suerte o por desgracia, la ciudad no puede tener transferidas, pues se complica bastante el hecho de la negociación colectiva cuando tenemos que andar trasladándonos hasta Madrid para poder negociar allí todas las cosas que repercutirán o acabarán afectando al personal de aquí. Y en efecto, el tema de las gestiones, de las unidades de gestión y muchos otros temas se han quedado aparcados, no se han acabado viendo nunca, por más que lo han reivindicado las organizaciones sindicales, porque además tuvimos muchísimas concentraciones y movilizaciones al hilo de todas de esta paralización de la negociación y de todas estas cosas que podían repercutir negativamente en el personal. Pues al final nunca conseguimos que la información se traslade todo lo bien que nos gustaría, lamentablemente. Nosotros vamos a continuar, o sea, los que comisiones UGT, CSI, todos los que estamos en la Junta de Personal, continuaremos en nuestra lucha por conseguir que efectivamente la ciudad cuente con unas instalaciones y con un personal suficientemente dotado para atender a la ciudadanía, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros tenemos una población
muy importante en materia sanitaria, que es la población que viene del extranjero, del país vecino, y que hay que atenderlo. Es decir, cuando en Madrid se calcule que aquí hay 80.000 habitantes y que para 80.000 necesitamos un volumen de trabajadores X, pues hombre, eso no es cierto, porque no tenemos 80.000, probablemente tengamos... sumarle esa población flotante. Efectivamente, tengamos casi el doble, incluido pues también el efecto de la inmigración, que hace que, pues no sé cuánta gente habrá ahora mismo en el CETI, pero un volumen en torno a 600, enorme, efectivamente, exactamente, ¿no? A ese tipo de situaciones me refiero cuando digo que no podemos medir a Ceuta como mediríamos un hospital en Algeciras, porque es que no tiene nada que ver, porque nosotros no contamos solo con nuestra población, sino que contamos con la población que nos viene de al lado, que no paga o que paga de otra manera, o veremos a ver qué pasa con eso también, con el tema de los copagos y tal, que en Ceuta parece que se ha quedado ahí un poco entre medias. Creo que el director territorial decía que bueno, que quizá el copago pues iba a hacerse cargo la ciudad. ¿Con qué dinero? O sea, sí, el dinero los presupuestos están aprobados ya. Además, y partida para eso no hay. No, pero aparte, con ya partida, ¿quién está pagando entonces? Los ciudadanos, ¿no? Claro, o sea, que al final ahora mismo lo están pagando es el cocopago, porque ya no es repago, ya no es que yo pague 2 veces, es que pago 2 veces, pero a través de 2 sitios distintos, que se están riendo de nosotros, o que es una broma. Pero bueno, como casi todo lo que acaban haciendo, al final utilizan terminología que a la gente parece que le resuelve el problema. Ah, qué bien, ya no vamos a pagar. No va a pagar usted directamente, pero va a pagar usted mediante el impuesto, lógicamente, sea, porque al final el dinero todo acaba saliendo del mismo sitio y es del bolsillo del ciudadano. Y uno de los puntos que yo creo que más afectaba a la sanidad ceutí, ya a nivel de centro de salud, ha sido ese recorte de horario de quitar varias horas por las tardes, ¿no? De cerrar a las 5 de la tarde, como se hacía en Melilla, y la justificación, por lo menos, que dio el director territorial la última vez que yo escuché una justificación sobre esto, fue que era para equipararlo al asunto de la cita, para equiparar la Melilla por la cita electrónica. Pues decían que entonces no se podía poner en marcha el sistema conjunto. Eso fue lo último que yo escuché, no sé si después habrán dicho algo más. Si hacemos un repaso a la hemeroteca, yo creo que es que el director territorial no tiene hemeroteca. Entonces, yo como sí la tengo, sí repaso las cuestiones que dice este hombre. Me remito a notas de prensa que además lo manda el mismo IGESA, donde él dice que eso era incierto, que él no iba a cerrar nunca los centros de salud a 5 de la tarde, sí lo dijo, sí lo ha dicho, efectivamente, como lo del recorte, y además se jactaba de haber recortado personal, porque además lo dice, incluso lo cuantifica en jornadas de trabajo, y además que las dice, dice que pasan, del 2011 había 27.500 jornadas eventuales de trabajo, es decir, extras, ¿no? Y pasan a 13.000, es decir, él mismo ya en el 2012-2013 reconoce este recorte de empleados públicos, que estos son personas que le prestan servicio a los ciudadanos de Ceuta en materia sanitaria. Él ya lo reconoce, quizás no se acuerde, y también decía en la misma nota de prensa que jamás iba a cerrar los centros, o que no iba a cerrar los centros de salud a 5 de la tarde, nada más y nada menos que 4 horas diarias. Luego se permiten mandar notas de prensa recordándole a los ciudadanos, ¿no? O aconsejándole que no hagan servicios de los que no hagan uso de los servicios de urgencia, que acudan a primaria cuando él mismo ya había previamente recortado en 4 horas. Y en la misma nota de prensa reconoce que el personal de los centros de salud estaba sobrecargado, y esta nota es del año 2012. Es decir, reconoce que está sobrecargado el personal, no aumenta plantilla, y lo que hace es justamente lo que ha dicho mi compañero: los que se jubilan amortizo las plazas, los que se van trasladados amortizo las plazas, y encima les recorto 4 horas. Y les recuerdo a los ciudadanos que vayan a un servicio que ya estaba sobresaturado. Además, a mí me gustaría recordar cómo fue el proceso, porque en un principio se hizo para el verano, lo típico, bueno, llega el verano, hay menos gente en Ceuta, venga, recortamos un poco el horario, así lo pintó el INGESA, y ya cuando se estaba terminando el verano dijeron, bueno, ya a partir del 1 de octubre veremos a ver qué pasa, de momento vamos a mantener el horario. Fue como una cosa, en principio casi provisional, temporal para el verano, y luego se deja así de forma provisional, pero estamos en febrero, tengo que mirar el día, estamos en febrero del año siguiente y seguimos con el horario de mediodía. Y seguimos, además este horario que no se va a cambiar. Lo venían haciendo paulatinamente desde unos años anteriores, no empezaron ellos a hacerlo, empezó el gobierno anterior, sí, empezó a hacer... No es cuestión de color político, efectivamente, sino de no, estrategia. es cuestión de dinero. Porque además todo al final es cuestión de lo mismo, es cuestión de dinero. Empezaron a hacer este recorte que podía estar más o menos justificado, por eso que tú me dices, tampoco estábamos en esta situación de crisis, con lo cual la gente, es verdad que Ceuta se quedaba más vacía de gente porque la gente se iba de vacaciones, Luego empezó la crisis un poco más estricta, ¿no? Y quizás esos periodos de vacaciones se acortaban y ya no era tanta la gente que se iba de Ceuta, pero bueno,
podía tener cierto sentido, pero claro, lo que no tiene sentido es llevarlo al invierno, porque aparecerá esto. Lo que ha ocurrido es una consecuencia de lo que ya veníamos avisando, ese recorte de la atención a los usuarios de nada más y nada menos que 4 horas, pues conlleva que puntualmente habrá colapso en los servicios de urgencia, que además previamente no han sido reforzados convenientemente, porque también se comprometieron que si aplicaban esta medida de recorte iban a potenciar o reforzar los servicios de urgencia, que por otro lado, que aunque refuerce los servicios de urgencia, la gente no lo sabe, porque bueno, tampoco tiene por qué saberlo, pero las funciones de la atención primaria no tienen nada que ver con las atenciones que se dan en los servicios de urgencia, ni las competencias ni las funciones. Ellos no hacen, por ejemplo, los servicios de urgencia no se hace promoción a la salud, no se hacen educación sanitaria, cosa que sí se hace en los centros de salud, que además es muy necesaria para... educación sanitaria, por decirlo así, mientras que la urgencia... Efectivamente, la urgencia es la atención. Efectivamente. Y aparte, hacer la asistencia, pero creas un flujo ahí de personal que tiene que volver a los centros de salud. ¿Por qué? Porque le hago su receta médica del medicamento, pero tienen que volver al centro de salud para que les pidan la receta, porque en los servicios de urgencia no se hacen recetas, por ejemplo. Y entonces tengo ahí un flujo de gente y tengo al usuario pues yendo y viniendo. Bueno, pues aquí terminamos nuestra primera parte de debate, luego seguimos hablando, creo que hay mucho que hablar de temas sanitarios, de otros asuntos también, porque hoy precisamente se cumple un año de aquella tragedia migratoria, el 6 de febrero en la frontera del Tarajal. Como les digo, enseguida volvemos, vamos a ir ahora a publicidad y a la vuelta estamos aquí con las noticias de Ceuta y Laura Ortiz. Pues ya estamos de vuelta aquí en Gran Vía, ahora vamos a conocer las noticias de la mano de Laura Ortiz. Laura, ¿cómo va la mañana? Buenos días, Nacho. Una mañana ajetreada y de la que vamos a seguir hablando del pleno de ayer, porque uno de los momentos más tensos se vivía en el debate de la propuesta de Caballas para que la ciudad acudiera a la Marcha por la Dignidad, que se celebrará este sábado en memoria de los fallecidos hace hoy un año cuando intentaban acceder a Ceuta. La portavoz del Grupo Popular, Yolanda Bell, aseguraba que no van a acudir y que espera que los convocantes no acudan a dar lecciones de nada a Ceuta. Yo espero que solo vengan a decir sandeces, porque hasta ahí aguantamos, pero no a dar lecciones a los ceutíes. A los ceutíes no les da lecciones nadie, porque los ceutíes nada tienen que demostrar. Esta ha sido la respuesta de la portavoz del Grupo Popular a la petición de Caballas de que la ciudad como institución acuda a la Marcha por la Dignidad que se ha convocado este sábado para recordar a los fallecidos en la tragedia del Tarajal. Una tragedia en la que los localistas aseguran que se vulneraron los derechos humanos. Y esos derechos humanos se vulneraron de manera flagrante e hiriente en nuestra ciudad. Esto sucedió. Y ha sucedido de manera impune. De manera impune. Y esto es quizá la parte más amarga de toda esta situación. Yolanda Bell ha insistido en el argumento ya expresado por el Ejecutivo, de que por supuesto está a favor de los derechos humanos, pero que las fronteras no deben ser violentadas. Hemos reiterado en varias ocasiones que el cumplimiento de los derechos humanos tienen que estar por encima de todo, evidentemente, pero también tienen que complementarse con una obligación y con un derecho y un deber, que es que las fronteras deben ser respetadas y no violentadas. Bell ha insistido además en que los convocantes de la marcha acusan a la Guardia Civil y que su partido siempre va a estar respaldando la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Para el PSOE se debe defender a la Guardia Civil, pero bajo ningún concepto se deben aceptar las mentiras que se contaron sobre los hechos de aquella jornada. Se puede estar y se debe estar con la Guardia Civil. Especialmente se puede y se debe estar con ellos, dándoles medios suficientes, personal suficiente, protocolo con las actuaciones claras para que las órdenes que lleven a cabo sean meridianas y no tengan ninguna responsabilidad desde el punto de vista jurídico o judicial después de sus actuaciones, pero también se puede estar en contra de las mentiras que se vinieron sucediendo respecto a lo acontecido. El debate ha finalizado con el enfrentamiento entre el presidente de la ciudad y el portavoz de Caballas, y sin que se aprobara esta propuesta presentada por los localistas. Resulta que el atributo ético de la defensa de los derechos humanos lo tiene usted. No. Sí, por lo que usted ha dicho aquí hoy, sí, hombre. Nosotros somos unos perversos, unos malvados.
que utilizamos la mentira incluso para hablar de derechos humanos. Correcto. Pues está usted absolutamente equivocado, y lo que yo me frustro es que después de tantos años piense usted eso de mí, de verdad. Es que yo soy del Partido Popular y conozco más bien al Partido Popular que usted, señor Arostegui, mucho mejor. Y seguimos hablando de la sesión plenaria porque el Gobierno paralizaba la cesión aparentemente ilegal de unos locales públicos al grupo editorial del Faro. Así lo aseguraba después de que el Grupo Parlamentario Socialista le exigiera que anulara el decreto que dio carta de legalidad a la cesión. El expediente queda así pendiente de resolución, pero sin aclarar las responsabilidades políticas que recaen en el exconsejero y diputado Francisco Márquez y en Manuel Blasco, que en su día dieron luz verde a la cesión y que en la jornada de ayer casualmente no estaban en el Pleno. El decreto que dio luz verde a la cesión de 2 locales de titularidad pública al Grupo Editorial del Faro está desde hoy oficialmente anulado. Así lo ha anunciado la consejera de Fomento en respuesta a la moción del Grupo Socialista que acusaba al Gobierno de ceder una propiedad pública saltándose todos los procedimientos legales. A la vista de estos argumentos, que no creo que haga falta insistir mucho más, solicitamos al Gobierno de la ciudad la reversión de la adjudicación de los locales de la calle González de la Vega. Pero, oh casualidad, el Gobierno asegura que el PSOE llega tarde, pues el expediente ya está paralizado. Se incoa por iniciativa propia expediente de revisión de oficio de los decretos, concretamente 10 de mayo de 2010 y 17 de abril de 2012, por los que se adjudica el uso de los locales situados en la calle González de la Vega número 3, planta primera y segunda. Una cesión de locales públicos que esconde un debate político que tanto la consejera de Fomento como Carracao se han empeñado en eludir. Pero que de verdad que no encuentro que haya nada más que debatir. Muchas gracias. Bueno, ha sido usted la que lo ha situado dentro del interés político este asunto. Ahora, si usted quiere meterlo dentro del debate político, pues tenemos un debate político que finalmente ha querido eludir y que yo también voy a hacer. Entiendo que aquí se está favoreciendo un interés particular con lo que es de todos. Pero, anulado el expediente, uno y otro lado tan contentos. Que el Gobierno dice que ya lo está haciendo, que es lo que yo le estoy pidiendo, pues a mí me parece perfecto. Y así se acababa el debate. ¿O eso creía Vivas? Gracias, señor Carracao. Creo que el debate está consumido. El verdadero debate no había hecho sino comenzar. Llegado el momento de votar, Juan Luis Arostegui paró la votación alegando que no entendía nada. Es que yo no sé muy bien qué es lo que estamos votando. Apágueme usted el teléfono, el micrófono. Y es que, según protestó Caballas, no había nada que votar, pues el decreto estaba ya anulado de antemano. Un atasco plenario que habitualmente suele resolver el presidente en su calidad de moderador, instando a una de las partes a que, habiendo acuerdo, se retire la propuesta. Pero no fue así esta vez. Se vota, señor Arostegui, la propuesta que trae el señor Carracao, salvo que el señor Carracao, habida cuenta, señor Carracao, habida cuenta, si a usted le parece bien. Sí, yo digo que si a usted le parece bien, porque ya ha visto que hay un decreto que de alguna manera da respuesta a lo que usted está pretendiendo, si quiere retirar la propuesta, también es otra opción, pero ese es su derecho. Una discusión que Carracao no alcanzaba a entender. Y nosotros no la retiramos, porque tanto nosotros podemos retirarla porque el Gobierno ya lo está haciendo, como el Gobierno vota a favor porque es lo que nosotros pedimos. O dicho de otro modo. Ustedes votando a favor algo que nosotros estamos pidiendo, porque ya lo están haciendo, como nosotros retirarlo porque ya lo están haciendo. Un debate que Juan Luis Arostegui terminó resumiendo a su manera. O sea, que hay que decir, a favor del Faro, uno, a favor del pueblo, otro, pues que vaya ni a favor del Faro ni a favor del pueblo. Atención. Interpretación que el presidente Vivas dio por buena. Es una manera de explicarse. Voto a favor de la propuesta. Un arranque de sinceridad al admitir lo evidente que indignó a Carracao y por el que el presidente Vivas terminó pidiendo disculpas. Claro, pero es que dice, es una forma de explicar y entonces todos quedamos de acuerdo que esa es la postura y los motivos. Señor Carracao. Será el suyo en todo caso. No, digo, y el de señor Arón. Señor Carracao, que aquí cada uno se expresa como quiere. ¿Entiende? Entonces yo me he permitido hacer el comentario quizás indebido, de la obviedad de que cada uno se exprese como quiere, pero yo no voy a votar de acuerdo con el señor Arostegui, yo voy a votar que no. Y así se llegaba a la votación de la moción de urgencia. De momento, el expediente queda incoado y lo retomará un nuevo instructor, el mismo que lo paralizó, lo que invita a pensar que la cesión de estos locales tiene los días contados.
pero aún quedan flecos por resolver, entre ellos la responsabilidad política de quien dio luz verde a una cesión de locales públicos saltándose el procedimiento legal. Curiosamente, los responsables de la decisión son quienes firmaron el decreto, el diputado y exconsejero Francisco Márquez y el ex viceconsejero Manuel Blasco. Casualmente, los dos diputados del Partido Popular que hoy no han ocupado su escaño en la Asamblea. Pues como ven, el pleno de ayer dio para mucho. Pero vamos con más cosas. Las estadísticas de criminalidad en Ceuta reflejan un descenso generalizado de delitos y faltas registrados en la ciudad autónoma en el año 2014. Así lo recoge el informe publicado por el Ministerio del Interior, que a pesar del dato positivo, también refleja un incremento importante de los homicidios. El Ministerio del Interior ha publicado el informe anual sobre criminalidad correspondiente al año 2014 y en lo que respecta a Ceuta, los delitos y faltas han descendido de forma generalizada, a excepción de los homicidios y asesinatos, que se incrementaron en un 200% durante el año pasado. Y es que si en 2013 se produjeron 2 muertes violentas, durante los últimos 12 meses se produjeron hasta 6 asesinatos y homicidios, una espeluznante cifra que arroja un muerto por violencia cada 2 meses, alguno de ellos muy sonado como la muerte a tiros del joven Munir de 19 años en plena barriada del Príncipe, una muerte por error según su entorno que provocó importantes movilizaciones. También entra en este apartado el asesinato de Mohamed Aziz Caniche, que apareció tiroteado y calcinado en el interior de su coche en las inmediaciones de La Perrera. Otro de los casos que se suman a esta trágica estadística son los de Sufian Ribery, abatido a tiros mientras trabajaba en su hamburguesería La Reina, la muerte también tiroteado de Mohamed Enacra en una de las rotondas de acceso al Príncipe, el asesinato del marroquí Said Abrigual, quien fue apuñalado cerca del cruce entre la carretera de la Frontera y la subida al Príncipe, y por último el peluquero hallado sin vida y con signos de violencia en el interior de su establecimiento. Por otro lado, los datos estadísticos publicados por el Ministerio del Interior reflejan que el resto de parámetros que se miden en Ceuta han descendido. La mayor bajada se da en el tráfico de drogas, que desciende un 36,6%. En 2014 se produjeron 567 casos por 894 de 2013. También bajan de forma importante la sustracción de vehículos en un 20,1% y los robos con fuerza, que caen más del 25%. Ceuta se suma así a la línea del resto de España, donde la criminalidad bajó en 2014. Pues Nacho, hasta aquí la información de esta mañana. A todos ustedes que están en casa, recuerden que las noticias vuelven a Ceuta Televisión esta noche a partir de las 8:30. Mientras tanto, sigan disfrutando de Gran Vía con Nacho Gallego. Pues muchas gracias, Laura. Vamos a continuar debatiendo. Yo quería cerrar el apartado sanitario hablando precisamente de empleo, de personal, porque hablamos ahora, o al principio de nuestra tertulia, de ese recorte de personal a nivel general, y en Ceuta, que quizá, yo siempre le miro a él porque entiendo que es más del tema sanitario, Ricardo, no es por nada. Entiendo que tú nos puedes dar datos más concretos. También se ha producido ese recorte, esa pérdida de personal, que además, curiosamente, contrasta con unas declaraciones recientes del director territorial de Nigesa, que anuncia que este año va a haber más dinero para personal, entre 5 y 15 personas como mucho. Bueno, decirte que datos, no te puedo dar unos datos fiables, te digo porque hemos reiterado en números desde el año 2012, infinidad de veces, de ocasiones, mejor dicho, que nos dieran las plantillas orgánicas, pero no solamente las plantillas orgánicas, sino todos aquellas personal que están contratados fuera de plantilla, por necesidades del servicio, los que están interinos, si el número de laborales de personal laboral que pueda haber en la empresa. Y bueno, lo hicimos con el anterior gerente en numerosas ocasiones. Nos mandaron solamente la plantilla orgánica, pero bueno, la plantilla orgánica tampoco te indica realmente cuántos trabajadores hay, porque los que están fuera de plantilla no constan ahí, y luego de esa plantilla puede haber muchos que o estén jubilados o no consten porque se hayan ido a otras comunidades o las plazas estén sin cubrir. Recientemente, con la incorporación del nuevo gerente, lo hemos hecho por 2 veces más y la callada por respuesta, con lo cual te puedo dar datos fiables del censo del año 2011, que fueron las elecciones sindicales, que es un censo fiable, lo manda la Delegación de Gobierno, y los propios datos que da el Ingesa. El Ingesa habla en el 2012 de 913 trabajadores, los da el propio director territorial, y el censo en el año 2011 estaba a mes de marzo a 1.163
3 trabajadores creo que era, con lo cual estamos viendo que hay una pérdida de trabajadores importante. Y luego la cuantificación de jornadas que te he dicho antes, ¿no? Que el propio director territorial las cuantifica, que pasan del año 2011 de 27.500 jornadas de trabajo, teniendo en cuenta que los turnos en IGESA son de 7 horas o de 10 horas si son por la noche, a 13.000. Con lo cual vemos que es una reducción de efectivo bastante importante, una reducción de efectivo bastante importante. Vale, precisamente hablando de elecciones sindicales, ¿no? Que teníais esos datos gracias a que llegaban las elecciones sindicales, ahora ya no se puede, a día de hoy, porque no va a haber elecciones sindicales, ¿no? Ese decreto que se aprobó el año pasado lo impide. Y te pregunto, Ricardo, quizá esta sea una de las intenciones detrás de esa... Es decir, impedir que haya acceso a datos oficiales. Bueno, el impedir que haya acceso a datos oficiales es siempre para intentar perjudicar la reivindicación legítima de las organizaciones sindicales, ¿no? Nosotros, ¿qué le pasa al ayuntamiento, por ejemplo, con la RPT y cosas así? Eso le pasa también a la sanidad. Porque lo que él quiere es, o sea, lo que quieren los sindicatos en materia sanitaria con respecto a las plantillas es conocer al detalle con qué recursos humanos cuenta actualmente la sanidad en Ceuta, y eso es lo que de ninguna de las maneras la administración quiere decir, porque seguramente nos encontraremos con que hay un montón de boquetes por todas partes, ¿no? Y claro, eso a ellos les perjudicaría, porque haría que primero los sindicatos, después los trabajadores y después la ciudadanía en general se les echase encima y dijera: hombre, usted no puede tener servicios sin cubrir, gente que, no sé, por ejemplo, lo acabamos de hablar, ¿no? En las urgencias o en ambulancias, o sea, tú tienes que tener ahí el 061, ¿no? Tienes que tener ahí siempre la máxima dotación posible, y si tiramos de plantilla, pues a lo mejor con datos oficiales, con el reconocimiento oficial de la propia administración de que hay una falta de personal importante, pues nos echamos en contra suya, ¿no? Me sorprendería quizá, ¿no?, conocer esos datos. Claro, seguramente la gente se echaría las manos a la cabeza, porque él lo podrá saber por trabajar allí, por visitar cotidianamente los centros, pero oficialmente no tiene un documento en el que la propia administración reconoce que la plantilla está mermada de efectivos, ¿no? Y si lo tuviéramos, pues seguramente, pues, yo qué sé, podríamos hablar de hasta... Pues, había un informe que hablaba de que muchos de los fallecimientos que se estaban produciendo como consecuencia de la negligencia médica no era negligencia del médico, sino negligencia por parte de la administración, que no dotaba suficientemente de personal y de material a las instalaciones hospitalarias y a los ambulatorios y demás, ¿no? O sea que incluso podríamos entrar en cuestiones delictivas si realmente no se da cobertura suficiente, y como consecuencia de esa falta de cobertura se produce algún tipo de consecuencia que pudiera ser perjudicial, ¿no? Entonces, con lo que tú dices del tema electoral, del tema de las elecciones, pues mira, tuvimos una reunión, precisamente Ángel estaba, y de momento vamos a esperar hasta el 23 de marzo a ver si el Gobierno de la Nación, que le hemos pedido por activa y por pasiva de todas las maneras posibles, rectifica y lleva a cabo lo que se comprometió que iba a llevar a cabo, y que creo, vamos, que damos todos por hecho, que es que se van a dividir las juntas de personal. Lo que pasa es que no conocemos exactamente la razón. Se está retrasando. Para otras cosas la verdad es que se dan mucha prisa, pero para esto parece que no, sí, no hay el interés, quizá, que no tiene mucho interés, efectivamente. Y bueno, ahí estamos, con un poco entre medio camino. Tenemos los censos, pero no para esto mismo se dieron mucha prisa. El decreto del mes de julio se dieron mucha prisa en recortar pagas extraordinarias, lo mismo que ahora han tenido mucha prisa en devolver esa parte proporcional, que además no nos hace ningún favor, porque primero lo van a hacer en un periodo electoral, lo están haciendo preelectoral, claro, y luego porque el juzgado en muchos ámbitos ya no estaba dando la razón. Es decir, lo único, esto es una cuestión de marketing, ¿no? Marketing electoral. Vamos a darle esto, vamos a contentarlo después de 3-4 años de recorte, pero además recorte en todos los sentidos, ya no de personal, sino como de derechos de los trabajadores. En esto mismo que estábamos hablando de las plantillas, no es lo mismo tener un trabajador interino que contratarlo de semana en semana, que además lo contrato de lunes a viernes, lo despido para no darle descanso, lo vuelvo a contratar el lunes, que así como se está trabajando. Que el IGESA está al día, ¿no? Contratando al día. Contratando, claro, al día, y eso luego hacen contratos en muchas ocasiones donde pueden, porque no en todas categorías se pueden, pero en las que pueden sí hacen contratos por guardia, es decir, con lo cual prácticamente es lo que tú me hablas, te hago contratos por día, y eso sí, ¿qué se hace? Que se muevan mucho las listas del INE, ¿no? Porque además da un efecto como que tengo contratado a 300 personas. Y se cuando firman muchos contratos. En definitiva son contratos, la mayoría en precario, no tienen derecho a vacaciones, no tienen derecho a días de asuntos propios, prácticamente no tienen derecho a ninguno, ni a de descanso. Entonces, esta es la forma que se está contratando. Se contrata poco y luego precariza mucho lo que es el tema laboral.
lo hace que sea un trabajo precario. Otro recorte en el ámbito sanitario, del que también hemos hablado aquí un poco, pero que me interesa porque CSIF está trabajando en él bastante, es el recorte en las asistencias. Hace poco se anunciaba Muface el recorte de ciertos servicios que ofrece a través de las aseguradoras que trabajan con ella, a los funcionarios, obviamente, y CSIF está haciendo reuniones, ¿no?, para informar también y para, me imagino, tratando de sacar ciertas conclusiones. Claro, estamos haciendo asambleas y reuniones con los funcionarios porque esto afecta fundamentalmente a la Administración General del Estado, y bueno, les exponemos un poco cuál es la situación y qué es lo que pretende hacer el Gobierno y qué consecuencias lleva aparejado eso que está haciendo, ¿no? Nosotros siempre hemos pensado que la pretensión de la Administración es eliminar Muface directamente, o sea, acabar erradicándolo, porque aunque la gente no se lo crea, la sanidad pública, la sanidad que todos los ciudadanos atiende, la pagan los ciudadanos, y Muface la pagan los funcionarios, porque los funcionarios de carrera no pagan la otra sanidad, no va, el dinero que te retienen de la nómina cada mes no va a ningún sitio. No va a la Seguridad Social, sino que va a Muface, ¿vale? O sea, que eso no es un regalo, ni un premio, ni nada por el estilo, y eso tenía unas coberturas que ahora está dejando de tener, porque creemos que el Gobierno lo que quiere es eliminarla y traspasar a todos esos funcionarios a la Seguridad Social. Estamos hablando precisamente ahora de los recortes que está sufriendo la sanidad pública. Imaginemos lo que supondría trasladar a ese personal sobrecargado ya, y esas instalaciones sobrecargadas ya, pues 2,5 millones de personas más. Que sí, que evidentemente sus cuotas pasarían a recaer sobre la Seguridad Social, pero que lógicamente con el personal con el que contamos hoy en la Administración de Sanidad, pues sería una barbaridad. O sea, no darían abasto el personal sanitario para atender tantas necesidades, para incluir a 2,5 millones, un poquito más, o 2.600.000 trabajadores, que son los funcionarios a los que les afecta Muface. Hay alguna otra mutualidad, como Mujeju y alguna más, y eso es fundamentalmente lo que les estamos explicando a la gente. Y claro, nuestra intención, lógicamente, es intentar pues salvar el sistema que conocemos actualmente y que ha venido funcionando muy bien desde hace muchos años, porque incluso la jubilación también va dentro de todo este paquete, ¿no? Entonces vamos a hacer todo lo posible. Ya hemos hecho alguna movilización en Madrid, hemos juntado bastante gente. Yo creo que los funcionarios de carrera están bastante concienciados sobre las consecuencias tan negativas que, repito, para ellos y para el resto de la ciudadanía puede tener que desaparezca Muface, y esperemos conseguir que, como en alguna otra ocasión hemos conseguido, el Gobierno se lo replantee y de marcha atrás con la intención que parece que tiene, que es acabar liquidando Muface. Vamos a cambiar de tema muy rápidamente porque nos quedan 5 minutos, pero yo no quería dejar pasar la oportunidad, hoy que se cumple el aniversario de la tragedia del 6 de febrero, de hablar un poco de eso, porque mañana va a haber una marcha aquí en Ceuta por la dignidad, pero se repiten movilizaciones, bueno, desde Alemania, Bélgica, Grecia, Italia, a Madrid, Barcelona, Bilbao. Es decir, hay una movilización internacional, por lo menos a nivel europeo, para reivindicar que esto no vuelva a pasar y recordar a esas víctimas. Hombre, fueron unos hechos lamentables y desde luego algo hay que hacer para que no vuelva a ocurrir, ¿no? El Gobierno ahí tiene que poner las medidas pertinentes y para que esto no vuelva a ocurrir, porque bueno, es triste que se nos conozca siempre, sobre todo a Ceuta, por este tipo de cuestiones, siempre por cosas malas, ¿no? ¿Tú personalmente te vas a sumar a la marcha de mañana? Sé que es una pregunta de tipo personal, pero... Bueno... Aunque sea psicológicamente, digamos, como apoyo moral. Evidentemente, hombre, eso yo no creo que haya ningún ciudadano, ninguna persona de Ceuta, ¿no?, que quiera que vuelva a ocurrir eso. Ricardo. Yo no me voy a sumar porque a mí que políticamente me usen me molesta y procuro no ir a los sitios donde políticamente se me va a utilizar, y menos cuando se va a utilizar también algo tan trágico, porque lo que tú has dicho, ¿no? Hay movilizaciones en Grecia, en Alemania y tal. ¿Cuánta gente muere en fronteras a diario en todas partes en este mundo, desgraciadamente? Y nadie hace nada. O sea, vamos a coger las cosas por donde hay que cogerlas. Que ha sido lamentable y trágico, por supuestísimo que sí, y que por supuesto que nadie quiere que esto vuelva a suceder, pero que no hay que hacer de esto algo partidista ni político. Hay que hacer algo que es social. ¿Y dónde está el problema real de esta situación? ¿Cuál es el fenómeno que produce como consecuencia que estas personas hayan muerto? ¿Que la Guardia Civil tire pelotas de goma en la playa? ¿Ese es el efecto? ¿Realmente consideramos que esas personas han muerto
única y exclusivamente por ese lanzamiento de bolas? ¿No será que hay una mafia detrás, que hay un montón de países que se están permitiendo que eso esté sucediendo? Vamos a llamar las cosas por su nombre. Y ahí lo que hay es un efecto mafioso brutal que gana una cantidad de dinero enorme a base de extorsionar a toda esta gente, o sea, de sacarle el dinero a toda esta gente que viene de países donde tienen muchísima necesidad, y sin embargo nosotros nos preocupamos porque es que es verdad que por supuesto que eso es lamentable y por supuesto que eso hay que ponerle solución, y eso no puede pasar en un país como el nuestro, pero ya está, no hay que resolverlo, no hacer una movilización ni manifestaciones, que si se quieren hacer, que sean sociales, no partidistas ni políticas, que se hagan, pero bien. Y en principio lo organizan asociaciones, sí, pero ya después el uso que se le da a todo eso es tristísimo. Mira el pleno, hombre, hay todo el mundo cabreado diciendo que si yo estoy con la Guardia Civil, que si usted está en contra, ¿quién no está con la Guardia Civil? Es algo que trasciende, que no solamente Claro. no lo van a poder arreglar en el pleno, está claro, es algo que además es un tema mayor, tendrán evidentemente, tiene mucho de política exterior, tendrán que hacer buenos acuerdos con Marruecos, evidentemente, para evitar esas cosas, porque no solamente depende de aquí, ni siquiera de nuestro Estado, sino son en muchas ocasiones, como él bien ha dicho, son redes mafiosas y es más de hacer buenos acuerdos, ¿no?, para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Bueno, me quedo con ese último mensaje, ¿no? Creo que hay que buscar la forma de que esto no vuelva a suceder, independientemente de lo que haya detrás, ¿no?, y de los intereses que se mueven, pues hay que estar por encima de eso, sea como sea. Y bueno, quien se quiera sumar a la marcha, como decir, yo he preguntado únicamente que se sume, quien no, evidentemente entiendo que todos estamos de una forma u otra concienciados y sensibilizados con esta causa, que evidentemente lo requiere. Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Ricardo, un placer. También, gracias como siempre. No sé si vendrás tú la semana que viene o la otra, pero bueno. Pues no lo sé. Será siempre bienvenido aquí. Habitualmente tú sabes que suele venir el compañero Emilio. En esta ocasión él no ha podido venir, pues lo sustituyo yo. Pues nada, lo dicho. Muchísimas gracias a los dos, a ustedes. Aguanten un segundito en publicidad porque enseguida estamos aquí con Javier Sacona.